Hola, bienvenido. Dios le guarde, qué bendición verlo. Que la gracia, el amor de Cristo sea sobre ustedes, sin importar las situaciones a lo que usted esté enfrentando. Este programa es para bendecirlo, para abrirle los ojos espirituales, ponerlo a pensar y que usted se decida a buscar de Dios. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre el poder de las religiones, la religiosidad y el poder bíblico. Es importante que usted tenga claridad qué diferencia hay entre el poder del mundo y el poder bíblico, el poder religioso y el poder bíblico. Nuestra base bíblica está ya en el libro de Salmos, que dice así: oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. Salmo 63, versículo 1 y 2. Hoy va usted a aprender o va a repasar, si lo sabe, gloria a Dios por eso, la diferencia en qué es la religión, sus rituales y las regulaciones que tienen y qué es el poder de Dios, el poder bíblico. Entonces, porque debe tener claro algo y se lo digo de entrada. La religión, cualquiera que sea, así sea la religión evangélica, trae muerte espiritual. En cambio, ustedes buscar es la vida espiritual, el poder bíblico. Entonces, usted tiene que tener claro eso, porque la vida religiosa está sujeta a reglamentos, a lo que diga el líder, pero la vida cristiana del poder de Dios está sujeta a la palabra, al Espíritu Santo. En cambio, la religión es un esfuerzo bien intencionado del hombre para conocer a Dios y por eso tiene tantos reglamentos, rituales, regulaciones, metodologías, trabajos, todo, pero sin poder de Dios. Entonces, ¿qué es el poder de Dios? El poder de Dios, palabras menos, palabras más, esa es la demostración visible de Dios para revelarse al ser humano que está perdido en el pecado y en las tinieblas y en la muerte espiritual. O sea, el poder de Dios es simplemente el poder espiritual del reino de Dios. Y cuando usted conoce el poder espiritual del reino de Dios, eso le trae a usted vida espiritual. Y hoy hay millones de personas que van a iglesias cristianas que están experimentando es la religión. Ellos van a cultos, pertenecen a X o Y denominación, eso no es pecado, pero realmente están muertos espiritualmente. Viven vidas cristianas derrotadas, descorazonadas, enfermos, heridos, morales, físicamente, espiritualmente. Y están muchos moribundos, muchos muertos o agonizantes espiritualmente, como dice la palabra de Dios en el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. Entonces, lo que usted necesita es menos religión y experimentar la vida de poder que sigue después de la religión. La religión no murió en la cruz del Calvario. La religión no le quita pecado. La religión no cambia su corazón. La religión no lo salva. La religión no puede transformar su corazón. Al contrario, lo esclaviza, lo endurece, lo somete. Ahora tenemos que entender que hay varios tipos de poder y uno de esos es el poder religioso. Está, por ejemplo, el que está de moda, ha estado de moda por siglos, el poder político. Son los que comandan los países, los gobiernos, y ellos mandan, ¿sí? Sin mirar el partido, la clase política que ellos dirían, su ideología política, pero es poder político. Y ellos mandan en las naciones.
Está el poder intelectual. Hay gente que es intelectual, tiene mucha influencia en la literatura, en la música, en la ciencia. Hay otro tipo de poder que es el poder físico, ¿sí? Hombres fuertes, atletas profesionales, grandes deportistas, ¿sí? Tienen poder físico. Está el poder financiero, como alguien decía, déjeme el control del dinero, que a mí no me preocupan las leyes, porque el que controla el dinero controla el mundo. Entonces ese poder financiero está en manos de una clase privilegiada que son unos banqueros ultramillonarios y estos son hombres de negocios que lideran todas las corporaciones, los imperios financieros y ahora están interviniendo en todos los gobiernos para instalar el nuevo orden mundial. O sea, el gobierno del anticristo que habla Apocalipsis capítulo 13 y del cual anuncia el Señor así por encimita en Mateo 24. Está el poder militar, las potencias militares con toda clase de armamento, tecnología, con el poder nuclear, ¿eh? Entonces, que tienen muchos ejércitos, mucho poder bélico, mucha estrategia para defender y ganar nuevos territorios, para invadir, para hacer y deshacer. Está el poder de la energía. Sirve al hombre de muchas maneras y el mundo se mueve por el poder de la energía y si como pasa en algunos países que está de moda ahora los apagones, entonces se paraliza la industria, se paraliza todo y hay millones, miles de millones de pérdidas por el poder de la energía. Y el otro poder es el poder religioso que se expresa en las grandes religiones del mundo que pretenden dominar al mundo y que ellos son los que tienen la verdad y fundan y se expanden y todo y tienen su cultura religiosa y son intocables. Toda esta gente son grandes poderes, el poder político, el intelectual, el físico, el financiero, el militar, el poder de la energía, el poder religioso. Todo esto trabaja, pero nada que ver con el poder llamado el poder de Jesús. Y el poder de Cristo no es el poder del mundo, no es el poder mundano, es el poder espiritual. Es un poder que no pregunta cómo yo puedo ser servido, sino que pregunta cómo yo puedo servir. Y Jesús lo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Ahí está la diferencia entre el cristianismo y la religión. Ahora, Jesús explicó claramente en Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, la diferencia entre las estructuras del poder del mundo con el reino de Dios. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes del mundo, de los gentiles, se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros, entre el pueblo de Dios, entre el pueblo cristiano, no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino, ojo, escuche esto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el llamado de Dios en la palabra de Él es para que dejemos el poder mundano, lo cambiemos por el poder espiritual que es dado con el propósito de servir al mundo, un mundo en tinieblas, lleno de dolor, de penalidades, de sufrimiento, que está perdido y agonizante como lo estamos viendo hoy en día. Entonces, yo no estoy hablando el poder espiritual, no estoy hablando de las denominaciones o las organizaciones religiosas que usted pueda conocer, que han sido fundadas por hombres y todo eso está bien. No, nosotros estamos hablando, no estamos hablando de qué, de la autoridad delegada a través de un voto por la mayoría, que usted queda elegido de superintendente, usted es director internacional de esto, todo eso es bueno, pero ese no es el poder del reino de los cielos. No es la autoridad que se da por un título o por un decreto o por una junta, no es un título, no es una oficina. No es un poder que llega porque usted tiene educación, es máster en divinidad, es PH en teología, es experto en demonología, por decir algo. Cuando yo le estoy hablando de poder, me estoy refiriendo
al concepto bíblico del poder espiritual. Y lo que significa bíblicamente la palabra poder es energía espiritual, habilidad, fuerza y vigor. Recuerda ya en el libro de los Hechos que una vez arrestaron a Pablo y a Silas, al apóstol Pedro, a todos fueron arrestados, pero en un momento dice, no podemos dejar de decir y hacer lo que hemos visto y oído. Les prohibieron, los azotaron, los amenazaron. Pero esta gente con denuedo todos los días iban, sabía que la vida ya estaba en juego, estaban amenazados, fueron apedreados, fueron despedazados. Y sin embargo, seguían predicando. Hoy en día hay gente que dice ser cristiana y que ama a Dios y que vea, le tiemblan las paticas, y con todo el respeto le digo a la gente enferma de Parkinson, que les tiemblan las manos así para repartir un volante. ¿Por qué? Porque no tienen el poder del reino de Dios, no tienen el poder del Espíritu Santo, no tienen la presencia de Dios en su vida, no tienen esa fuerza de vigor para ir y hacer y cumplir la gran comisión. Porque eso es una fuerza sobrenatural que hace obras y milagros poderosos y que se enfrenta al poder espiritual negativo. ¿Sí? Este poder espiritual tiene que ver mucho y es similar, pero no es igual a la autoridad. La palabra autoridad significa poder, pero es una poder legal y justo para actuar en el nombre de otro. Por eso Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la autoridad y el poder de Dios. Entonces es poseer, la autoridad es poseer el derecho para ejercer el poder delegado dentro de los límites definidos donde en la escritura. Ahora, hay fuerzas diversas espiritualmente. Hay una fuerza espiritual positiva y una fuerza espiritual negativa. Entonces, la fuerza positiva es la fuente bíblica del poder de Dios en el Espíritu Santo, que es revelada en la palabra de Dios, expresada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Dios el Padre es la fuente del poder. Como dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidos. Entonces, Dios ha delegado el poder ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Y como dice Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad, se oye, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él delegó ese poder espiritual en ustedes, los creyentes que han nacido de nuevo. Yo no estoy jugando a nadie, pero sí me temo y por los frutos que uno ve en las diferentes iglesias, en todas partes, es que hay mucha gente que va a la iglesia cada 8 días o 2 veces a la semana, como sea, como ellos quieran, pero que no muestran los frutos de una vida cristiana. Y no muestran esto que dice Proverbio no, Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y hoy hay mucha gente yendo a las iglesias que no han recibido el poder porque el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos, por lo tanto no pueden ser testigos ni en la casa, en su ciudad, en su barrio, en su comuna, mucho menos en el municipio vecino, ni fuera de su departamento o estado, como se llama ya. ¿Por qué? Porque no pueden ser testigos, porque no han experimentado a través del Espíritu Santo recibir el poder espiritual. Y la otra fuerza espiritual negativa, pues usted ya sabe que es la de Satanás. Y ese es el poder espiritual negativo que es el responsable de la obra maligna espiritual, el responsable de la hechicería, de la brujería, del vudú, de toda suerte de invocación a los muertos, espiritismo, todas esas prácticas malignas condenadas por la palabra de Dios. Esa es la fuerza de Satanás.
Satanás tiene un poder espiritual, pero su poder es maligno, no es bueno. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces, ahí está Efesios 6:12. Por usted debe tener en cuenta eso, que cuando usted recibe el poder del Espíritu, inmediatamente viene la oposición de la fuerza, el espíritu negativo, el espíritu de Satanás, que es matar, robar y destruir, engañar a la gente, y empieza a combatir. Y usted, si tiene el poder del Espíritu Santo, se vuelve en objetivo militar, porque Satanás no quiere que usted predique, Satanás no quiere que usted ore por los enfermos, eche fuera demonios, que usted dé buen testimonio. Satanás no quiere que usted crezca espiritualmente, que esté comprometido, que lleve una vida cristiana victoriosa en el Espíritu. Satanás no se pone bravo con que usted vaya a la iglesia. Muchos van a la iglesia y como entran, sale y oyen la palabra, muy bueno el sermón. Hoy me habló el Señor, pero hasta ahí llegan. Siguen siendo los mismos con las mismas. Igual que los fariseos, oyeron palabra y dice, ¿quién es este hombre? Sabemos de quién es hijo, es un ignorante y cómo, de dónde sacó esto, pero ellos no se arrepentían. ¿Quiénes se arrepentían? ¿Quiénes seguir a Cristo? Los de a pie, los don nadie, los que no tienen educación, los que no tenían plata para tener un rollo de la ley ni nada. Ellos fueron los que seguían y fueron ellos los apóstoles, pescadores, hombres que trabajadores y otros de dudosa reputación como Mateo, el cobrador de impuestos, que se convirtieron y cambiaron el mundo de aquel entonces. Entonces, usted necesita entender que el poder de Dios es desafiante y el poder de Dios consiste en demostraciones de poder. Usted va a Lucas capítulo 4, versículo 32 dice, y se asombraban, escuche lo que decía la gente del entorno de Jesús en ese episodio, y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Hoy, cuánta gente que se dice ser ministra de Dios, predican con miedo, predican que con prudencia, predican sin la autoridad de Dios para no ofender a nadie, para que la gente no se le vaya de la iglesia, para que la gente esté contenta, para que la gente no se incomode. No, cuando Jesús hablaba, por ejemplo, en Lucas 4:36, ¿qué producía el efecto? ¿Cuál era el efecto inmediato cuando Jesús empezaba a abrir su boca y a enseñar y a predicar? Dice, todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad, con qué poder manda a los espíritus inmundos, o sea, los demonios, y salen? ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 4, versículo 36. Y en Hechos 10:38 dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu y Santo de poder, y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy estamos con la autoridad de la misión. Hoy estamos con la autoridad que nos da el supervisor. Hoy estamos con la autoridad del superintendente, del jefe de distrito, de la zona, como se quieran llamar, pero no estamos en la autoridad de Cristo porque no hay poder de Dios. Por eso en las iglesias no se ven sanidades, no se ven liberaciones, ni siquiera se manifiestan los demonios, se manifiestan paticas, ¿pa' qué te tengo? La gente se va y dijo, ese no es mi ministerio, allá le toca al pastor, él es el que tiene que lidiar con eso, y usted, porque la Biblia dice, porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, mire, vuelva y estudie el libro de los Hechos. La iglesia primitiva nació en una demostración de poder. Ellos dijeron, ¿qué decían de la iglesia primitiva los enemigos de Jesús? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Les tenían rabia, los odiaban, los perseguían. ¿Qué hizo la iglesia primitiva?
afectó aldeas, municipios, corregimientos, ciudades, naciones enteras. Y no lo hizo porque eran exclusivamente predicadores. No, las personas escucharon y vieron sus vidas y fueron cambiadas porque ellas se dan cuenta, este hombre cambió. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí que todas son hechas nuevas. Y como dice Hechos capítulo 8, versos 6 al 8, ¿qué es lo que falta hoy? Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían que espíritus inmundos, dando grandes gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Eh? Cuando Pedro vino a Lida, él encontró un hombre nombrado que se llamaba Eneas, que había estado postrado en una cama durante 8 años. ¿Qué le dijo Pedro a Eneas? Le dijo Eneas, dio el apóstol Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate, arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, porque este era un enfermo muy conocido. En Jope, Pedro levantó de los muertos una mujer llamada Dorcas. Cuando este milagro tuvo lugar, dice, esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios. Pues aquí vemos que cada demostración milagrosa del poder de Dios enfocó la atención en Cristo Jesús. Cada encuentro de poder producía multiplicación de la iglesia. Entonces, lo que la iglesia necesita aquí no es influencia política, eso no lo necesitamos nosotros, no es la influencia política para alcanzar el mundo con el evangelio. Mire los recursos de la iglesia primitiva. No tenía bastante influencia política para sacar a nadie. Oraron, clamaron, gimieron y se movió el poder de Dios y el poder de Dios sacó a Pedro de la prisión. ¿Ves? Ellos se movían por el poder de la oración. Ahora, algo para que usted analice. Entre más predicadores, eso no va a hacer ni va a lograr que el mundo se convierta a Cristo. La iglesia primitiva oró, escúcheme bien, la iglesia primitiva era una iglesia de oración que oraba durante días y predicaba unos minutos y se salvaron, como vemos allá en Hechos capítulo 1 y 2, más de 3.000 años. Hoy, la iglesia del siglo XXI, estamos orando 10 minutos y predicamos 10 días en la calle que de avivamiento y solo se convierte en 30, si es que se convierte. Hoy la gente pide más apoyo económico para el ministerio que para ir con el mensaje y todo eso. Mientras en verdad no necesitamos dinero. Lo que necesitamos es la obra de Dios, es el poder de Dios. Mire lo que le pasó a Pedro y a Juan cuando pasaron por la puerta del templo en Jerusalén. Había un mendigo cojo, les pidió unas monedas. Pedro y Juan no tenían ni para un tinto, pero ellos dijeron lo que ellos tenían. Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos y de un salto se puso en pie y empezó a caminar y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Entonces, lo que necesitamos hoy es el poder de Dios, es la autoridad en el nombre de Jesús. Ellos no tenían presupuesto de publicidad, no tenían transporte, no tenían tratados o folletos, no tenían una red de televisión, no tenían emisores cristianos, pero ellos tenían lo que falta hoy en las iglesias, el poder de Dios. Y a través de esa demostración del poder de Dios, la gente se va a ver afectada y la gente se va a querer convertir a Cristo. Si no me cree, lea Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 4. Entonces, la iglesia primitiva, que nunca fue un seminario bíblico ni una universidad bíblica, comprendió, entendió
que el evangelio del reino no era solo de palabras, era de poder. Y en 1 Corintios 4:20, ojalá lo subraye en su Biblia, en 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste que en palabras, sino que en poder. Entonces, usted tiene que entender que si no tenemos el poder de Dios, podemos tener mucho conocimiento teológico y de hecho hay conocimiento, hay gente, pero tremenda para predicar, para enseñar, pues gloria a Dios, pero no está produciendo un efecto de cambio verdadero aún dentro de la misma iglesia. Hoy tenemos una iglesia que quiere ser igual al mundo, pero no tenemos un mundo que quiere ser como es la iglesia. Por eso el diablo se ha encargado de infiltrar a la iglesia con evangelios espurios, con predicadores que solo adoran al Dios mamón, al Dios dinero, y tienen grandes ministerios. Y cuando hay campañas hacen marketing y anuncios y grandes vallas y todo, y se mueven por la radio, televisión, y se reúnen y hacen grandes eventos y hablan de un impacto que Dios va a hacer en la ciudad. Y pasó el evento y se acabó la bulla, no pasó nada. La iglesia primitiva no tenía presupuesto, ni tenía marketing, ni tenía nada. Tenía el poder de Dios. Y con unas pocas palabras cambiaban vidas, porque tenían el poder de Dios. Esa es la diferencia entre la religión y entre el reino de Dios, el poder de Dios. Usted tiene que analizar para que usted entienda cómo está su vida y qué ha hecho en este tiempo que usted dice ser cristiano, si ha entendido para eso. Entonces, si usted quiere, y con esto termino porque el tiempo corre, si usted desea experimentar el poder espiritual, el poder de Dios, entonces, primero escoja servir a Dios previo arrepentimiento de corazón, porque todos somos pecadores y todos estamos en esa necesidad de perdón. Por eso Romanos 3:23 es crucial que usted lo entienda y lo viva, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie alcanza la gloria de Dios porque el pecado lo separa de Dios. Solo la misericordia de Dios, el arrepentimiento. Primera de Juan 1:8 y verso 9 dice, si decimos, si usted dice, no, yo no soy tan mal, yo no soy tan pecador, ¿no? ¿De qué? Yo estoy bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio de Cristo. Sí, pero si usted dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Cristo de la gloria, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el arrepentimiento del pecado es la base para el poder espiritual. Y usted no puede experimentar nunca el poder de Dios si usted permanece muerto espiritualmente porque usted permanece en pecado. Así que, ojo, tengamos la ambición de aquel hombre que le ofreció dinero a Pedro y con esto termino. Ustedes ya saben de qué no estoy hablando, de Simón el mago. Él vio el poder de Dios y dijo, uy, ¿cómo así? Y él supuestamente se había convertido. Y le dijo a los apóstoles, oiga, vengan acá, vea, yo quiero tener ese poder para cuando yo imponga las manos y reciban el Espíritu Santo. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hacemos para que usted me lo dé? Y usted sabe lo que le pasó a él. Así que le hablaron duro y en hiel de amargura estás. Ahora, termino con Hechos 8:20-23. Pedro contestó, y sabéis que no hemos reunido a anunciaros nada que os fuese útil, el enseñaros públicamente de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca de qué, del arrepentimiento para con Dios. Hoy en día muchos no hablan del arrepentimiento porque se ofenden. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, en el espíritu, con el alma, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad y tras otra ciudad diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vemos aquí que los apóstoles sabían que iban a morir, que iban a ser perseguidos, que iban a estar presos. Entre eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Y el último que murió preso y abandonado en una isla de Patmos fue el apóstol Juan. Pero aún así
toda esta gente tenían el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un verdadero arrepentimiento. Y hoy falta arrepentimiento en mucho pueblo de Dios y en mucho liderazgo que tienen mucho pecado debajo del tapete y llevan una vida falsa, un ministerio falso, una adoración falsa, un testimonio falso, pero a Dios no engaña. Por eso no hay poder. ¿Cómo estás tú? Que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le haya redarguido y que usted cambie y que usted tenga el poder de Dios, y no el poder de la religión o el de sumisión. El que tenga oído para oír, que oiga. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Vaya a mi canal, Edgardo Hernández Pastor, en YouTube. Las prédicas son gratis y úselas para la gloria de Dios si quiere. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos.